Buenas noches, mi nombre es Alexandra Garduño Serna. Mi asesor es el maestro Carlos Elizalde Castillo. La materia es Historia de México 2 y a mí me tocó hablar sobre los olmecas. Para comenzar, nos dice que la cultura olmeca es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica y representa una de las más antiguas que poblaron y florecieron en el continente americano, especialmente en el trópico. Existe evidencia olmeca desde hace al menos 3000 años. ¿Qué fue la cultura olmeca? La cultura olmeca, también llamada simplemente los olmecas, fue una cultura precolombiana que habitó en Mesoamérica desde el periodo formativo alrededor de 2000 años antes de Cristo hasta el periodo clásico, 400 años antes de Cristo. Se estima que fue la madre de todas las demás culturas mesoamericanas. El término olmeca, olmecatl, significa en lengua azteca habitante de la región del Hule, y es el único vocablo del que disponemos para llamar a dicha civilización. De hecho, desconocemos cómo se llamaban a sí mismos los olmecas. Es posible que dicho nombre les fuera dado por el Imperio Mexica a los habitantes de la región de los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco, durante siglos sin distinguir su origen cultural o lingüístico. Este término también fue empleado por los arqueólogos del siglo XX para referirse a la cultura náhuatl, olmeca, xicalanga, con la cual no debemos confundir a los olmecas, a pesar de que es probable que hubiera una filiación ancestral entre ambas. Tradicionalmente se considera a los olmecas como los inauguradores de un estilo artístico y arquitectónico mesoamericano del hay todavía abundantes ruinas, desde Jalisco hasta Costa Rica. Sus motivos fueron luego adoptados por las culturas posteriores de la región. Esto significaría que la cultura olmeca permaneció viva incluso después de producirse su decadencia. Una de sus majestuosas obras son las cabezas colosales, que representaban los retratos de quienes gobernaban los trópicos en los que ahora son los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, en México. La cultura olmeca debió estar bien organizada y bien adaptada para vivir en los trópicos. Sabemos que algunas de las cabezas colosales, de unas 40 toneladas de peso, en ocasiones tuvieron que ser transportadas cuesta arriba a distancias de hasta 60 kilómetros. ¿Cómo lo lograron? Algunos experimentos realizados, como el Bougon en Francia, para levantar y jalar un bloque de 32 toneladas por una distancia de 40 metros, necesitaron de aproximadamente 250 hombres. Otro experimento realizado en Nias, en Indonesia, requirió de la asistencia de 325 hombres para mover cuesta arriba un monumento de 9 toneladas por una distancia de 4 kilómetros con un promedio de 1 kilómetro por día. Para que los olmecas pudieran realizar ese tipo de actividades, además de estar bien organizados, debieron también estar bien alimentados, con excedentes de alimentos que permitieran a artesanos e ingenieros dedicarse exclusivamente a sus actividades como tallar la forma de las cabezas y mover largas distancias respectivamente. ¿Qué comían? Aunque desconocemos gran parte de las formas de subsistencia, sabemos que por el año de 1400 a 1250 a.C., los olmecas ya utilizaban el maíz, pero no representaba una parte significativa de su dieta. Por otra parte, eran sedentarios, pero no hay evidencia clara de agricultura, sino de una práctica mixta de cultivo, caza, pesca y recolección de recursos silvestres. Economía olmeca. Es probable que la economía de los olmecas haya sido principalmente agrícola, pero con un margen importante para el comercio con los pueblos vecinos a través de vastas y elaboradas redes de intercambio. De este modo, su cultura se adoptó y distribuyó por el continente al ser valorada
por otras culturas. El hule abundante en la región posiblemente haya servido como un buen de intercambio. Religión y deidades de la cultura olmeca. Todo apunta a que la cultura olmeca era profundamente religiosa, era teocrática, politeísta, con deidades fundamentalmente agrícolas, que representaban a los astros, los volcanes y otros aspectos del cosmos. Tenían animales sagrados, como el jaguar, al que rindieron culto absolutamente. También adoraban sapos, caimanes y toda una vasta mitología de seres con cabeza de uno y cuerpo de otro. Se estima que fue una religión dinástica, o sea, que vinculaba a sus gobernantes directamente con los dioses, como si fueran sus herederos. Pero era una religión compleja que aún no ha sido del todo descifrada. Organización social de la cultura olmeca. No se sabe mucho respecto al modo de organizarse de los olmecas, pero a juzgar por la complejidad de sus representaciones, es probable que tuvieran una sociedad compleja con diversos estamentos en los guerreros y soldados tenían un rol destacado. Vestimenta olmeca. A juzgar por las muestras de arte y las estatuillas olmecas conservadas, esta cultura vestía probablemente ropas livianas de algodón cultivado. Además, utilizaban diversos métodos de ornato personal dependiendo de la actividad desempeñada y el lugar dentro del orden social y sus jerarquías. Los tabiques nasales, las plumas, las narigueras y aretes pectorales seguramente eran comunes en los hombres, especialmente en los guerreros. Las mujeres solían vestir huipil y quetzquemil con faldas debajo. Aportes de los olmecas. Los olmecas contribuyeron significativamente con la cultura mesoamericana y, de manera directa, con la civilización humana a través del desarrollo de un estilo artístico, arquitectónico y filosófico particular, además de el descubrimiento del hule o látex natural a partir de los árboles de caucho, sus imponentes esculturas enterradas que tienen forma de cabeza gigante, 3 metros aproximadamente, y fueron luego replicadas por otras culturas locales. La construcción de pirámides y centros ceremoniales cuyas ruinas inspiraron a otras culturas posteriores. Fueron los primeros conocedores del cacao que supieron convertir en formas primitivas de chocolate. Y por último, jugaron a un deporte desconocido en el que empleaban pelotas de goma en unas canchas especialmente diseñadas. Bueno, esto fue todo del tema que me tocó exponer.